Con respecto a la situación actual de Estados Unidos, en torno, obviamente, a la Guerra Fría, ¿es un país liberal? Antes de dar nuestra opinión, definamos liberalismo. El liberalismo es un sistema social, económico, en donde se prioriza la libertad individual económica y social a toda costa. Esto sin importar raza, país, etnia, etc. Entonces, yo creo que sí, muestra o cumple algunas características liberales. ¿Cómo? El libre mercado, el derecho a la propiedad privada, pero ¿por qué digo algunas? Porque las que se relacionan con lo social, como la igualdad ante la ley o la libertad de expresión, no se cumplen en Estados Unidos. Se ve claramente en la opresión a las personas de color, a las personas de otros países, etc. Bueno, siguiendo o dejando de lado un poquito el comunismo y cómo se relaciona esto con el capitalismo estadounidense, pasemos a algo más lo contrario, al comunismo, básicamente liderado por la Unión Soviética y todos los países aliados. Este sistema se relaciona un poquito con el estado de bienestar. ¿Cómo se relaciona el estado de bienestar y el comunismo? Bueno, en Telecom creemos que hay una relación, pero primero vamos a definirlo. El estado de bienestar y el estado de bienestar se queda un porcentaje de lo que producen los trabajadores y lo utiliza para el bien común. Obvio, siempre sacándole los impuestos a los que trabajan. Obviamente es algo bueno para el bien común, pero siempre va a caer en algo, porque la plata tiene que salir de algún lado. No podemos imprimir billetes y pensar en el bien común, porque no se puede hacer eso. El comunismo es un poco más severo, ya que el Estado se queda todo, absolutamente todo lo producido y se reparte equitativamente en toda la población. Esto es un atentado contra la libertad individual, ya que nunca te va a dejar progresar. Es un sistema totalmente totalitario. Bueno, en conclusión, la clara relación está en el uso de recursos ajenos, los dos, comunismo y estado de bienestar, para facilitar un bien momentáneo. ¿Qué quiere decir? Es que un bien común que es un bien momentáneo, en caso del estado de bienestar, en caso del comunismo, no casi es así, pero siempre ese modelo termina fracasando. Y bueno, esto deriva en un estancamiento económico. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, acá directos desde Telecom para todos los televidentes de la nación argentina. Estoy con dos personas, periodistas, que van a hablar sobre crisis actuales en todo el mundo. Uno es Ezequiel Zárate y otro es Luca Heredia, que Luca Heredia va a hablar sobre las crisis de los misiles y Ezequiel Zárate va a hablar sobre dictadura militar. Bueno, yo voy a hablar de un conflicto bélico, de la crisis de los misiles en Cuba, que conlleva a dos grandes potencias mundiales que pelearon por sus ideales y que llevó a un conflicto que pudo afectar a todo el mundo. Primero y principal, bueno, hay muchos temas que se pueden debatir, como por ejemplo la praxis política de estos dos mismos países, que si bien fue muy mala, ya que en vez de llegar a un tratado de paz y conseguir un acuerdo, lo único que hicieron fue hablar un tema de manipulación que tuvieron estos dos países con respecto a la instalación de misiles en países como por ejemplo Cuba, de parte de Rusia, de la Unión Soviética en este caso, amenazando atacar ciudades como Florida, a lo que por ejemplo Estados Unidos contrarrestó a poner bases en Turquía para poder atacar Rusia, hasta que John Kennedy y Khrushchev, dos presidentes de la época de Estados Unidos y la Unión Soviética, consiguieron utilizar la persuadirse para poder llegar a un tratado de paz y no atacarse, y jurar desmantelar esas bases que tenían en esas islas amenazadas. Ahora hoy vengo a hablar sobre la dictadura militar que está sufriendo Argentina. Las malas crisis políticas de Perón han hecho que los militares hagan un golpe de Estado. Acá se ve que la autoridad la pierde Perón y la ganan los militares. Pero los militares no es legítimo, porque no hay democracia, no hay un voto, por así decirlo. Esto es un claro ejemplo de cooperación, porque el poder llega gracias a los militares que hicieron un golpe, más tomaron toda la fuerza. Y con este cierre de programa un poco confuso damos fin a Telecom. Muy buenas noches y muchas gracias por escuchar.